Buenas noches de nuevo, continuamos con este magazine de verano con Abierto por Vacaciones aquí en Televisión Ellín, ya lo saben, dando información sobre todo lo que pasa en nuestra comarca, en Campos de Ellín, temas que, bueno, aunque sea verano, continúa, ¿no? Continúa toda esta actividad. Nosotros lo hacemos, ya lo saben, a través de reportajes, a través de entrevistas aquí en el plató. Y hoy hemos estado hablando de varios asuntos, hemos hablado de Semana Santa, de la Virgen de la Caridad, de esa aceptación que va a tener para desfilar, posiblemente para el año que viene. Hemos hablado también con el concejal de Izquierda Unida de ese posible recrecimiento del Camarillas, de esa posición que tienen en contra y también de las áreas que tienen desde el equipo de gobierno. Se ha hecho un repaso del año y vamos a hablar de otro asunto también que llevamos hablando ya no meses, sino años, desde que conocimos esos primeros proyectos para realizar fractura hidráulica, el fracking en nuestra comarca, esas manifestaciones que hubo al principio de los tiempos también a través de los ayuntamientos y sobre todo dos proyectos, ¿no? que influían y que poco a poco fuimos conociendo que algunas de las empresas que iban a realizar estos proyectos que se retiraban y se habían dejado de hacer. Ha seguido habiendo reuniones, sobre todo entre alcaldes, entre algunas asociaciones, movimientos, también lógicamente la comunidad vecina de Murcia, que también está influida. Y bueno, pues hace unos días nos enterábamos precisamente de que se habían reunido los alcaldes y desde la plataforma Cuenca del Segural Libre de Fracking pues nos enviaban pues una fotografía y una nota de prensa recordando que uno de los proyectos, el proyecto Leo, sigue vigente, un proyecto que afecta a parte de nuestro término municipal, así que hemos querido invitarlos. Ellos han venido desde Cieza y son José Antonio Herrera, de esta plataforma Cuenca del Segural Libre de Fracking. José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido aquí a Ellín y a Televisión Ellín. Y tenemos también a María Cano, que en este caso viene desde la Asamblea Ciudadana contra el Fracking, contra la fractura hidráulica de allí de Cieza. María, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sois, no sé si decir cuando activistas o bueno, pues gente, digamos, involucrada con este asunto. Un asunto que nos cogió un poco a todos por sorpresa hace años, ¿no? Nadie había oído hablar nada del fracking, ya nos pusimos a buscar, vimos que en Estados Unidos, por ejemplo, está muy extendido y rápidamente pues pudimos comprobar pues, los perjuicios medioambientales, ¿no? Que puede tener, sobre todo para las aguas subterráneas, para el hábitat, ¿no? En general que tenemos a nuestro alrededor. Y bueno, y esto no entiende ni de ciudades, ni de términos municipales, ni de regiones. Aquí normalmente coge a varias regiones, además creo que lo hacen muchas veces a propósito, ¿no? Para que la administración esté un poco más, no sé, más perdida, ¿no? Sea más difícil la respuesta, sobre todo de las administraciones locales. Porque cuando un permiso de prospección, cuando la cuadrícula afecta a más de una comunidad autónoma, las competencias para otorgar ese permiso y las competencias en toda la tramitación que tiene que ver con los trabajos que se van a llevar a cabo pasa al Ministerio. Es el caso de los permisos Aries 1 o Aries 2. Aries 1 afecta a la Comunidad Autónoma de Murcia y también a Castilla-La Mancha, y Aries 2 afecta a Murcia y a la Comunidad Valenciana. O el permiso Leo, que afecta también, aunque su mayor parte está en la región de Murcia, pero también afecta al municipio de Ellín. Por lo tanto, esos permisos, al afectar a varias comunidades, quien los otorga es el Ministerio y muchas veces el rechazo al fracking es más visible en las administraciones más cercanas, ayuntamientos y comunidades autónomas, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, con la aprobación ahora de una ley que trata de frenar el desarrollo del fracking. Sí. Pero, claro, el permiso Leo no depende de Castilla-La Mancha o no depende de la Comunidad de Murcia, sino la concesión de los permisos depende del Ministerio, depende de Madrid. Hemos visto también que otras regiones tomaron esa iniciativa también, ¿no? Fueron un poco precursoras, creo que en el norte, en Cantabria, ¿no? También se aprobó, fueron de las primeras que lo aprobaron, pero muchas veces, como decimos, es el Ministerio el que tiene que dar esos permisos y si entra en otra región, da igual que tú hayas aprobado una ley regional. Sí, lo que pasa es que las comunidades autónomas lo que tratan de hacer es aprobar, que ha sido el caso de Castilla-La Mancha, por ejemplo, en leyes que permitan dificultar el desarrollo del fracking acogiéndose a las competencias que sí las comunidades autónomas tienen, ¿no? Independientemente de que la concesión del permiso de prospección sea del Ministerio, pero luego las comunidades autónomas sí tienen competencias en materia urbanística o en materia de protección medioambiental, ¿no? Y acogiéndose a eso sí tratan de frenar el desarrollo del fracking en sus comunidades autónomas. Es lo que intentó Cantabria, La Rioja, Navarra, ahora más recientemente también Castilla-La Mancha, también País Vasco, Cataluña, etcétera, ¿no? Pero siempre intentando, aunque bueno, en el caso de los primeros
textos de las primeras leyes de comunidades autónomas, como el caso de Cantabria, también La Rioja, Navarra, fueron recurridos por el Gobierno al Constitucional y fueron anuladas las leyes, pero bueno, han tratado de frenar el fracking desde las competencias que en materia urbanística o medioambiental tienen las comunidades autónomas, que es lo que ha hecho Castilla-La Mancha. Como decimos, bueno, pues es unos proyectos que a nivel social han encontrado mucho rechazo y se está viendo, bueno, pues a través de estas reivindicaciones, estas plataformas que se han formado. María, tú representas también a una Asamblea Ciudadana, ahí concretamente de Cieza, y ya sabemos que estos proyectos, bueno, pues muchas veces se comparten, como decimos, con territorios limítrofes. Aquí en Hellín, Cieza, pues compartimos la misma orografía, ¿no?, aunque seamos dos regiones distintas. Y bueno, pues muchos asuntos comunes, pero entre ellos la orografía del terreno, el relieve, el clima, ¿no? Y muchas veces pues se aprovecha precisamente pues esas similitudes para tomar acuerdos comunes, ¿no? Ahí en Cieza, ¿cómo se está viviendo todo el asunto del fracking desde que comenzó? Bueno, pues en Cieza la cuestión del fracking se reactivó este noviembre de 2016, que fue cuando el Ministerio se puso en consulta, se dirigió al Ayuntamiento de Cieza, igual que al Ayuntamiento de Hellín, en consulta sobre impacto ambiental de la campaña de prospección del proyecto Leo. Y bueno, como en realidad, es decir, el rechazo al fracking siempre ha sido un rechazo mayoritariamente social, es decir, no ha sido un rechazo político. De hecho, el fracking nunca ha sido un asunto que haya estado en la agenda política. Ahora el fracking está en la agenda política porque las plataformas y los movimientos sociales de rechazo al fracking lo han elevado a la agenda política, pero nunca... En los últimos años la clase política no tenía como asunto prioritario la lucha contra el fracking. Entre otras cosas porque tampoco en España se preveía que se apostara precisamente por el fracking, porque es una incongruencia. Precisamente en España, con el tema de las renovables, es decir, claro, seguir apostando por la quema masiva de combustibles fósiles solo responde a intereses de negocio y historias de otro calibre, pero no realmente ni a la defensa por un modelo energético sostenible, ni a la defensa de los recursos naturales. Entonces, en Cieza, cuando el Ministerio se pone en consulta con el Ayuntamiento de Cieza, como el Ayuntamiento, a pesar de ser un ayuntamiento sensible a estas cuestiones, entiende que es competencia estatal, pues se quedó ahí un poco bloqueado. Y lo que hizo la Asamblea fue instar al Ayuntamiento a que alegara concienzudamente al proyecto y a diseñar una hoja de ruta para luchar contra el fracking, porque no olvidemos que en Castilla-La Mancha sí, pero en la Comunidad de Murcia a día de hoy no disponemos de ninguna legislación vigente que nos proteja frente al fracking. No existe a nivel regional, ni está previsto hacerla. Lo que se hizo fue trazar esa hoja de ruta. Se convocó además desde la Asamblea Ciudadana contra la Fractura Hidráulica una audiencia pública, se obligó al alcalde y a los concejales delegados de Medio Ambiente y de Urbanismo a dar cumplida información de las actuaciones que se estaban llevando a cabo desde la institución, porque hoy en día en la región de Murcia, incluso los municipios que rechazan el fracking, solo disponemos de la declaración de Cieza libre de fracking, Abarán libre de fracking, una declaración institucional que no tiene validez jurídica, no tiene validez administrativa. Por lo tanto, es decir, si un proyecto vigente tiene todas sus autorizaciones pertinentes, es decir, no hay administración local ni regional que lo pueda parar, es decir, es competencia del Estado. Se traza la hoja de ruta y uno de los objetivos era elevar una iniciativa legislativa a la Asamblea Regional para que se debata y de esta manera tener un escudo que nos pueda proteger, porque es una amenaza real y además en Cieza, mayoritariamente, que es el territorio más afectado por el proyecto Leo, es una amenaza inminente. Se aprueba una iniciativa legislativa en el Ayuntamiento de Cieza, en pleno, por unanimidad, además, una iniciativa legislativa que es muy parecida a la de Castilla-La Mancha, es una ley que entorpece y pone muchas trabas al fracking, no prohíbe, pero sí entorpece y pone muchas trabas al fracking, y como se pidió en la audiencia pública, es decir, construir un frente institucional, que no sea solo un ayuntamiento el que lidere esa lucha, sino que sea un conjunto de ayuntamientos, en este caso todos los ayuntamientos afectados por los diferentes permisos que hay vigentes en la Comunidad de Murcia,
y elevar desde esos ayuntamientos, junto con las plataformas y organizaciones sociales, que en definitiva han sido los que han puesto en la agenda política el fracking, los que han concienciado socialmente sobre los riesgos del fracking, y bueno, trabajar de manera conjunta pues, para conseguir esto que te decía que era la ley, que es lo único que realmente puede parar esto. Por situar un poco a la gente, ¿no? Porque me acuerdo que aquí en Ellín se hablaba en la región de Murcia son algunos más, ahora los podemos también nombrar porque estamos hablando de la cuenca del Segura, ¿verdad? Sí, sí. En Ellín se hablaba del proyecto Aries 1, que ese sí que es cierto que se ha extinguido, se ha eliminado, ha prescrito, se ha retirado la empresa, ¿no? Ha sido declarado extinguido por el Ministerio porque la empresa titular del permiso, que es la misma empresa que Aries 2, en Aries 1 no ha hecho no ha realizado ninguno de los trabajos a los que estaba obligado. Para comenzar, digamos, las actuaciones, ¿no? Efectivamente, entonces ese permiso pasa al Ministerio, queda extinguido. Pasa al Ministerio, que se queda en stand-by. Sí, no sabemos si eso se puede recuperar algún si día. alguna otra empresa muestra interés por realizar trabajos de prospección dentro de esa cuadrícula, pues entendemos que podría otra vez activarse la concesión de ese permiso. Porque hay que recordar que el Gobierno Central apuesta por el fracking. Entonces su apuesta de modelo energético, los últimos años hemos visto que ha sido ir dejando de lado, incluso en cierta manera criminalizando a las renovables, que sufrieron un parón muy fuerte. Y por otro lado, intentar facilitar el desarrollo de entre otras, de los combustibles no convencionales, como en este caso a través del fracking, incluso aprobando medidas que tratan de agrietar la resistencia social y también la resistencia y el rechazo que van encontrando estos proyectos en los ayuntamientos, con medidas como las de aprobar incentivos económicos para aquellos municipios en los que se hagan prospecciones y estén en el entorno de las zonas de prospección. Creo que recordar que era un 1% de los beneficios recaería. Eso ha sido una medida muy reciente aprobada por el Ministerio. Por lo tanto, la apuesta del Ministerio a día de hoy sigue siendo la de apostar por el fracking, con lo cual quiero decir, Aries 1 es verdad que ha sido extinguido, pero no se descarta que si alguna otra empresa entiende que puede tener interés en él, que se vuelva a conceder. Me acuerdo aquí en la comarca también que se creó cierta alarma social incluso entre los agricultores, ¿no? Que decían que revisasen las huertas, si había alguna marca, alguno decía que le habían hecho, que no tenían ni que pedir permiso, que iban a hacer una especie de presondeos y la gente se volvió un poco loca, ¿no? Buscando a ver si había ya esa empresa, ¿no? Si iba a enviar a gente, ¿no? Haciendo esas primeras prospecciones. El Aries 1, que ya decimos que de momento no está esa empresa realizando nada, pero lo que sí que es preocupante es el proyecto Leo, ¿no? Porque el proyecto Leo, que mucha gente piensa que va vinculado al otro, no tiene nada que ver, y la empresa, que muchas veces, todo hay que decirlo, también nos cuesta a nosotros mismos saber qué empresa es, porque son muchas veces filiales o son encargadas de unas a otras, esa empresa continúa con el proyecto. Sí, en el caso del permiso Leo, la titular es otra empresa diferente a Aries 1 y Aries 2. La titular del permiso Leo es Oil and Gas, que también es la titular de los permisos que había en la zona de Osa de Montiel. Oil and Gas, que para decirlo, se puede decir, está vinculada a Repsol, ¿no? Está formada por los altos cargos de la empresa, son exdirectivos de Repsol. Y ahora mismo, con lo que se conoce de la situación de los permisos, parece que el que va más avanzado en el sentido de que ha dado un paso adelante en el desarrollo de sus trabajos de prospección y de investigación es Oil and Gas en la cuadrícula del permiso Leo, que, como comentaba antes María, ha solicitado en noviembre de 2016 una autorización para hacer unos trabajos de prospección sísmica en un área dentro de la cuadrícula, en una determinada área dentro de la cuadrícula que afecta principalmente a Cieza, y el objetivo final de esos trabajos es determinar cuál sería la ubicación de un primer sondeo exploratorio, de una primera perforación. Una primera perforación, que es lo que decimos que es lo que contamina, ¿no? La perforación en sí. Claro, en realidad, en principio, estos trabajos no tienen ningún impacto relevante. El impacto está en el objetivo que se persigue, que es determinar cuál va a ser la ubicación donde se haría este primer sondeo. Unos trabajos que, en principio, por la documentación que presenta la empresa, da a entender que tiene un interés en seguir adelante. El presupuesto estimado de estos trabajos de prospección supera los 700.000 euros. Masiva. Entonces, una vez recogida toda la información de estos trabajos de prospección, se determinaría cuál sería ya la ubicación de este primer sondeo, que es realmente donde está el problema.
afecta sobre todo a Cieza, pero son más municipios, ¿no? ¿Qué enclaves tiene esta cuadrícula? Jumilla, Abarán, Ellín, Calasparra y Cieza. Abarán y Ellín poquito, pero principalmente Cieza y Calasparra. Claro, 4 de estos alcaldes, excepto el de Abarán, todos fueron a reunirse, ¿no? Precisamente supongo que hablar de este proyecto, ¿no? La última reunión que tuvieron, porque están todos metidos en lo mismo. Sí, claro, hombre, la alianza institucional, además es una cosa que nosotros celebramos por lo que te decía anteriormente, no es lo mismo que vaya un ayuntamiento solo, que sea un conjunto de ayuntamientos. La cuestión del fracking al final es una cuestión de defensa de la salud y del medio ambiente, que no entiende ni de ideologías ni de partidos políticos, y una defensa y una lucha contra el cambio climático, además. Y por lo que decías, quería comentar por lo que decías del tema de los agricultores, que es muy importante, es decir, es un sector agrícola muy importante en esta zona, en Murcia mucho también, pero que se mantiene muy en silencio. Sabemos y tenemos constancia del rechazo que despierta en el sector agrícola la técnica del fracking por los riesgos inasumibles, además, pero es un colectivo que públicamente no empuja, no suma en este rechazo, y es vital y necesario, Como comentaba José anteriormente, el tema de las fases de los proyectos, esa es la gran trampa del fracking, porque claro, las administraciones están muy limitadas en ese aspecto. Por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Segura, cuando se le consulta, pues si realmente no hay un impacto en esta primera fase, aunque su obligación sea... Las aguas subterráneas pertenecen también a la Confederación. Claro. No solo de la superficie, los ríos. La obligación de Confederación Hidrográfica del Segura es velar por el ente común, velar por las aguas subterráneas, superficiales, sus ríos. Esa es su obligación. Pero claro, si en una primera fase no hay un impacto, Confederación... ¿en qué sentido informa? O si es que informa. Por eso es necesario mucha más presión social para que organismos como Confederación se vayan por delante, es decir, no tengan que esperar a la última fase del proyecto, que es la perforación o la extracción, para informar negativamente sobre los riesgos que esto entraña. Si en un artículo que redactó José, habían 2 imágenes, una que son las líneas de prospección sísmica de los 5 permisos vigentes, y un mapa de Confederación Hidrográfica del Segura de los acuíferos más importantes de la cuenca del Segura. Si superpones la cuadrícula de las líneas de prospección con los acuíferos, todas las líneas de prospección están encima de los acuíferos más importantes de la cuenca del Segura. Sí, van buscando eso. ¿Vale? Por lo tanto, no se entiende ese silencio de las confederaciones. Claro, aquí además es que hay un juego perverso. No puede estar al margen, quiero decir, es algo obvio. No debería estar al margen, No debe. Pero porque aquí el problema es que hay un juego perverso en la tramitación de estos proyectos, que es la fragmentación del proyecto. Los permisos se conceden por un periodo de 6 años. A lo largo de esos 6 años hay diferentes trabajos que están ya pautados, trabajos de despacho, digamos, de procesado de datos, pero también trabajos de campo, trabajos de perforación. Todo eso está ya pautado y se conocen los trabajos. Pero ¿cuál es el problema? Que se fragmenta el conjunto de la actuación, y entonces, por ejemplo, ahora en el permiso Leo se van a hacer unos trabajos de prospección sísmica, que son unos trabajos en superficie, con unos camiones especiales y unas placas vibradoras, ejercen una presión sobre el suelo y recogen las ondas para sacar un perfil del subsuelo, ¿no? En principio ese trabajo, o ese tipo de trabajos no tienen ningún impacto ambiental relevante y posiblemente pasen el trámite y obtengan la autorización, pero es que esos trabajos se han separado de lo que viene después, y lo que viene después es la perforación. Lo lógico sería que, como se conoce... no es público todavía. Cuando terminen los trabajos de prospección, entonces se tramitará la autorización de la perforación. Sí. Y cuando terminen esa perforación, si quieren hacer una segunda perforación, habrá un nuevo trámite y una nueva solicitud. Si conocemos a priori cuáles son
todos los trabajos que se quieren hacer a lo largo de los 6 años, lo lógico sería evaluar en conjunto el impacto, si el impacto de esos trabajos en conjunto es asumible o no es asumible, entre otras cosas porque afecta a acuíferos muy importantes, ¿no? Entonces decía ese juego perverso en el sentido de que se fragmentan los proyectos y claro, se van evaluando poquito a poquito. Es como si un parque eólico, en vez de evaluar el conjunto, lo evalúas a molino. No tiene sentido porque sabemos que si se quieren instalar 100, habrá que instalar el impacto y los efectos sinérgicos de los 100, ¿no? Entonces eso no se está haciendo aquí con el fracking. Por eso Confederación Hidrográfica, que debería velar por debe velar, la legislación le obliga a velar por proteger las aguas subterráneas y las superficiales, pues hasta ahora Confederación se mantiene un poco de perfil, ¿no? Y no se pronuncia. Que sería también conveniente porque ellos, recordemos que sí que son interregionales, tienen Comunidad Valenciana, tienen Murcia, tienen Castilla-La Mancha, no les viene bien porque tienen toda la cuenca. Claro, porque además aquí estamos hablando, porque es una forma también fácil de explicar y la gente entiende, hablamos de los permisos en superficie, las cuadrículas, pero al final dentro de esos permisos lo que se quiere hacer se quiere perforar, y en el subsuelo no hay límites administrativos, en el subsuelo no hay una frontera entre Castilla-La Mancha y la región de Murcia. Cuando perforas y afectas al acuífero del Sinclinar de Calasparra, puedes afectar a todas aquellas zonas, estén en Castilla-La Mancha, en Murcia, estén en Cieza, en Jumilla, o estén aguas abajo de Cieza, que de alguna manera dependan del acuífero. Y en este caso además, por eso la plataforma hemos planteado siempre la idea de que esto afecta al conjunto de la cuenca del Segura. Un daño en el acuífero del Sinclinar de Calasparra no afecta a Cieza y a Jumilla, afecta al conjunto de la cuenca, porque al final el Sinclinar está conectado con el río Segura, en la zona alta del Segura, y una potencial contaminación química de esas aguas subterráneas pone en riesgo las aguas en superficie que circulan por el río Segura desde la Vega Alta hasta abajo. O sea, por tanto, los localismos son incluso perjudiciales, porque si dicen, si no es de mi término municipal no me interesa, sí que tiene. Claro, aquí mirar el mapa y decir que estoy fuera de la cuadrícula no garantiza que en el supuesto de que esto vaya adelante no te vaya a afectar. ¿Y qué se puede hacer? Porque bueno, vosotros estáis haciendo una labor de información, ¿no? Porque nos dais información muchas veces que vosotros entendéis o estáis buscando y estáis intentando extraer muchas veces de varios lugares, ¿no? Y ya pues os habéis convertido también en unos expertos, ¿no? A lo mejor de forma obligatoria luchando contra esta técnica, ¿no? Pero además de vosotros, ¿no? Lógicamente aquí hay que hacer una labor ya, digamos, a nivel político, a nivel de los poderes que tienen, en este caso, el Ministerio, ¿no? Y el Ministerio, por lo que decís, en ningún momento se ha mantenido ni al margen ni mucho menos en contra, incluso está a favor. Claro. O sea, aquí, hasta que el Ministerio no mueva ficha, las empresas van a seguir presentando proyectos de fracking. Del Ministerio no cabe esperar absolutamente nada. Es decir, hoy por hoy el Partido Popular, el Gobierno de España, su modelo energético es el que es. O sea, entonces no cabe esperar. Lo decía José anteriormente. Nosotros, por ejemplo, en Murcia tenemos un diputado, Teodoro García Egea, que curiosamente, es decir, tiene ahí el problema un problema esquizofrénico con el tema de la fotovoltaica. En Murcia viene y nos cuenta una cantinela, pero luego en el Congreso vota otras historias. Quiero decir, el mismo Congreso ha estado vetando varias leyes varias propuestas de Unidos Podemos para legislar contra el fracking a nivel nacional. Ahora el Congreso ha levantado el veto, por lo menos se va a debatir. Pero lo que quiero decir es que al final la lucha desde el Ministerio no puedes esperar nada. La Comunidad Autónoma de Murcia disimula. La Comunidad Autónoma en la Asamblea Regional, cuando la Asamblea Regional en 2015 se declaró... Son acuerdos partidistas, lógicamente. Se declaró libre de fracking, fue con la abstención del Partido Popular en la Asamblea Regional. Curiosamente, en los ayuntamientos, el Partido Popular apoya las declaraciones de los municipios libres de fracking. En el caso de Cieza, apoyó además la iniciativa legislativa municipal. El problema que te decía es un poco la esquizofrenia. Está el Partido Popular con la cuestión energética. Entonces, pues, ¿qué es lo que queda? Que en este caso, yo insisto mucho en el tema de Confederación Hidrográfica del Segura. Hablábamos antes de una eventual contaminación, pero el tema también, que es muy importante, el consumo de agua. Estamos en una cuenca deficitaria. En la región de Murcia dependemos de cuencas ajenas. Para el desarrollo de la actividad agraria en Murcia dependemos de cuencas ajenas. El 17 de junio, Confederación Hidrográfica autorizó la apertura
del primer pozo de sequía, el Madenet 2, que van a ser en total 9 sondeos, 9 pozos, para sacar 30,9 hectómetros cúbicos hasta final del año hidrológico, creo que por un periodo de 4 años. Tú vas sumando estas situaciones, es decir, un problema de abastecimiento, de agua de consumo, problemas de abastecimiento para el regadío, pero por otro lado... Agua, perdón, un segundo, agua que se saca del sinclinar de Calasparra, precisamente el acuífero que tenemos amenazado por los trabajos del permiso Leo. Ese agua que se está sacando no solamente va para regadío, va también para abastecimiento humano. Para consumo humano, ¿no? Entonces, y Confederación sigue estando de perfil. Claro. Es que es una situación inconcebible. Tú quieres montar una empresa en una zona que esté sobre el acuífero del sinclinar, quieres montar, yo que sé, un desguace de coches, y tienes que hacer un proyecto y tienes que hacer una impermeabilización de terrenos para evitar contaminar el subsuelo. Sí. Y tenemos permisos de prospección y tenemos permisos de fracking encima del sinclinar. O sea, y Confederación... Si el proyecto Leo se hiciera sobre atraviesa el sinclinar. El permiso en el lugar donde se puede imaginar que se va a hacer, el sinclinar de Calasparra estaría contaminado. No tiene por qué estar contaminado, pero hay muchas posibilidades. La empresa plantea perforaciones entre 2.000 y 3.000 metros de profundidad, con lo cual atraviesa el sinclinar con toda seguridad. Las empresas siempre dicen que ellos no van a contaminar el acuífero. De hecho, en una entrevista, cuando empezaron el tema de los permisos, uno de los directivos de Oil and Gas decía que estuviéramos tranquilos en la cuenca del Segura, que ellos no iban a contaminar el acuífero, porque hay una serie de medidas de seguridad que se adoptan. Es cierto que se hace unos revestimientos de los pozos, unos cementados, etcétera, pero bueno, es que sobre la mesa está la experiencia de Estados Unidos, donde también supongo que las empresas dijeron que no iban a contaminar nada, y donde hay documentados decenas y cientos de proyectos, pues porque las cosas fallan y porque el riesgo cero no existe, ¿no? Y al final se termina contaminando el acuífero, pero incluso aunque el acuífero no se contaminara, en una región, en una zona donde la agricultura, y sobre todo la agricultura enfocada a la exportación, tiene también un peso tan importante, aunque no se contaminaran las aguas del sinclinar, la simple sospecha de que si se han iniciado las prospecciones puede haber agua contaminada, ¿qué impacto tendría en la agricultura no iba a decir de la comarca, pero no solamente de la comarca, de varias comarcas? ¿Qué ocurriría con el arroz de Calasparra, por ejemplo, que está sobre el acuífero del sinclinar de Calasparra, o con las huertas, o con los vinos de Jumilla, la denominación de origen de vinos de Jumilla, o con las zonas de frutales de la Vega Alta? Aunque no se contaminaran el acuífero, la sospecha de que pueda haber riesgo de que esas aguas se hayan contaminado, sin duda tendría un impacto importante en esa actividad y en la economía de bastantes comarcas. Entonces el asunto es serio. El producto se devalúa, es decir, ante la más mínima posibilidad de que pudiera estar contaminado en el mercado, eso funciona así, se devalúa el producto. ¿Y qué fechas se barajan entonces para estas primeras actuaciones en el proyecto Leo? ¿Se saben ya a ciencia cierta? Sí, la empresa presenta un cronograma, lo que pasa que también se ha ido retrasando la tramitación, porque creo que la última vez que consultamos en la página del Ministerio aparecía el plazo interrumpido. Estaba el plazo interrumpido. Pero ellos planteaban hacer los trabajos de prospección en un trimestre, 3 o 6 meses, no recuerdo, con lo cual si se cumplen sus plazos en 2018, sí, el año que viene. En 2018 ya se iniciarían, si siguen adelante, los trabajos, la tramitación de la solicitud para hacer ya la perforación. Para hacer la primera perforación, el primer sondeo. Eso ya por el año que viene, o sea que sería a lo largo de 2018. Al ayuntamiento siguen llegando, quiero decir, el proyecto sigue hacia adelante porque al ayuntamiento de Cieza, y insisto, al ayuntamiento de Ellín también le llegará, igual que al ayuntamiento de Calasparra y al ayuntamiento de Jumilla, le van llegando desde las diferentes direcciones generales, es decir, ya las notificaciones de consulta, de las contestaciones que han ido dando a la consulta que tuvieron inicial del Ministerio. La última que llegó al ayuntamiento de Cieza fue de cultura, el tema de yacimiento y de patrimonio. Y claro, sí, además hace muy poquito, hace unos días. Hace unos días, o sea que siguen hacia adelante. Y lo último que quería comentar de Confederación, que el Ayuntamiento de Cieza al respecto sí va a intentar forzar que Confederación informe sobre el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. Va a hacer una petición formal a Confederación Hidrográfica, o sea, y para que trate el asunto, como decía José, global. Es decir, si sabes que la finalidad de esta fase, o sea, la finalidad del proyecto es fracking, no lo obvies. Yo sí quería comentar una cosa por lo que preguntabas antes, aunque bueno, en cierta manera lo hemos comentado, de que
En esta situación, ¿qué herramientas hay? Por supuesto, la movilización, la sensibilización de la opinión pública. En ese sentido, desde que se concedieron los primeros permisos, yo creo que ha sido importantísima la labor de las diferentes plataformas que han ido surgiendo en las diferentes comarcas afectadas por estos permisos. La zona de Fuente Álamo, Albatana, Ontur, se creó la plataforma FAO contra el fracking. En la zona de Ellín, Tobarra también surgió una plataforma en 2011, cuando se conoció, al poco de concederse los primeros permisos, que fueron los compañeros de la plataforma de Campos de Ellín y Tobarra contra el fracking. Luego, posteriormente en Murcia, en las diferentes zonas en el noroeste, Vega Alta y Altiplano, van surgiendo grupos de personas que, en fin, están un poco alarmados, preocupados por el alcance que puede tener la concesión de estos permisos, y ya empieza a hablarse del fracking y de los riesgos que tiene, y surge la plataforma Cuenca del Segura libre de fracking, más recientemente también en Cieza con la reactivación de Leo, la asamblea contra el fracking de Cieza. Quiero decir, al final lo que en todo este tiempo vamos viendo es que la respuesta siempre va siendo mucho más rápida de la ciudadanía en general que de las instituciones. Van por delante. Sí. Y ha sido la ciudadanía la que ha puesto sobre la mesa y en la agenda política este asunto del fracking. Pero las plataformas ciudadanas y la movilización ciudadana llega hasta donde llega. Y por eso desde hace tiempo venimos pidiendo que también las instituciones nos acompañen en este proceso, especialmente las administraciones locales, que son las más cercanas y que tienen herramientas administrativas, y también tienen herramientas políticas, ¿no?, para pelear con esto junto con las plataformas. Y en ese sentido, quizás desde el principio se ha echado en falta una mayor implicación en general de los ayuntamientos. Por eso el otro día, en la nota de prensa, decíamos satisfacción, porque creemos que esa es la línea que se debe, desde los ayuntamientos, en la que se debe trabajar. Los diferentes ayuntamientos afectados, trabajar coordinados porque tienen herramientas para dificultar, para oponerse, y sobre todo herramientas políticas. La fuerza que pueden tener alcaldes de todas las comarcas afectadas por el fracking diciendo no queremos fractura hidráulica en nuestras comarcas, esa fuerza es una herramienta que yo creo que hasta ahora no se ha utilizado adecuadamente. El otro día había 4 alcaldes, faltan más alcaldes, y lo que hemos pedido es que se invite al resto de alcaldes de las comarcas del noroeste, también de la zona de Albacete, y que haya un frente institucional amplio, fuerte, potente, junto con las plataformas, sin olvidarse de las plataformas, porque han sido las plataformas ciudadanos, vecinos, anónimos de los pueblos, quienes han puesto en marcha esta resistencia contra el fracking. Todos juntos contra el fracking, ¿no?, que es lo que se ha pedido siempre, y a ver si se toma ejemplo, y independientemente de regiones, de términos municipales, pues que vayan todos unidos, como decís. Seguimos atentos a este tema del fracking, y os agradecemos, ¿no?, que os hayáis desplazado expresamente desde Cieza a poner un poco de información, añadir información a los ciudadanos de la comarca también, y recordar que hay un proyecto todavía en Leo que no es que no esté extinguido, sino que está en proceso de ejecución. José Antonio y María, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. El fracking, que lamentablemente tenemos que seguir hablando de él, siguen los proyectos en nuestra zona, en nuestra comarca, a través de varias ciudades, de varios términos municipales, y tenemos que seguir expectantes, porque el año que viene pueden realizarse ya, como nos están diciendo ellos, algunas prospecciones, y como sabemos, el efecto que puede tener en el medio ambiente, en los acuíferos, no es precisamente positivo. Así terminamos el programa de hoy. Hoy viernes, además, terminamos la semana, ya saben, todos los días de lunes a viernes a partir de las 9:30. Aquí nos tienen abierto por vacaciones. Que disfruten este fin de semana, que no pasen mucho calor, que se vaya retirando esta ola de calor, que ya sabemos que a las horas centrales del día no se puede ni salir a la calle, así que a refrescarse este fin de semana. El lunes nos volvemos a ver.